y dos discípulos. Alabanza a su madre. El Señor designó a 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y lugares por donde iba a pasar. Cuando volvieron decían, llenos de alegría: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. Os he dado poder para pisar serpientes y escorpiones y toda la fuerza del que os odie, y nada os hará daño. Pero no os alegréis de que se os sometan los demonios. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces, llenándose de gozo por obra del Espíritu Santo, exclamó: Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los sencillos. Y esto, Padre, ciertamente ha sido de tu agrado. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Iba mucha gente tras él, y hacía curaciones y les predicaba. Decían: Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de éste ha sido verdad. Y allí muchos creyeron en él. Una mujer, alzando la voz entre la multitud, le dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo deseo que arda ya. Pero tengo que ser bautizado con un bautismo, y qué angustia siento hasta que se realice. Criterios de evaluación. Se podrán aceptar o no, pero son los criterios de Jesús, su pensamiento, su revelación. Más vale estar escritos en el libro del cielo, en el censo de sus ciudadanos, que todos los carismas. Más vale ser sencillos, como niños, con su obediencia, su pureza, su humildad, que ser sabios y estimados. La iglesia primitiva la constituyeron principalmente la gente sencilla, los esclavos. San Pablo lo recordaba a los corintios: pues Dios escoge los humildes para confundir a los poderosos, y a unos pobres pescadores para columnas de su iglesia. Más vale cumplir la voluntad de Dios que incluso la materialidad de la maternidad de María, cuyo mayor mérito está no en haber dado a luz al Mesías, sino en ser la esclava del Señor. Estos criterios, esta mentalidad, es el fuego que Cristo trae a la tierra. Por eso agrega, cuando ya los fariseos le persiguen con saña, que no ha venido a traer paz sino discordia, aun dentro de una misma familia. Es signo de contradicción. Quien no esté con él, estará contra él y contra los suyos. Jesús padecerá por ello un bautismo de sangre. Y añade San Pablo: todos los que quieran vivir según Cristo Jesús serán perseguidos por Satanás y sus agentes. Continúa la predicación y milagros en Perea. Llegaron entonces algunos anunciando lo sucedido a unos galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de los sacrificios que hacían. Jesús les dijo: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás porque han sufrido eso? Os aseguro que no. Y si vosotros no hacéis penitencia, pereceréis igualmente todos. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás que vivían en Jerusalén? Os aseguro que no. Y si vosotros no hacéis penitencia, pereceréis igualmente todos. En la sinagoga en que estaba enseñando un sábado, había una mujer enferma hacía 18 años, encorvada, sin poder de ninguna manera erguirse. Jesús la vio y llamándola en voz alta le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. El presidente de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, habló a la concurrencia: Hay 6 días en los que se puede trabajar. Venid en uno de ellos para ser curados y no en el sábado. Hipócritas, ¿no desatáis en sábado el buey o el asno y lo lleváis desde el pesebre a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada hace 18 años, ¿no se la podía soltar de esa atadura en sábado? Con lo que decía quedaban confundidos todos sus adversarios, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Un sábado, entrando a comer en casa de uno de los principales de los fariseos, estos le observaban.
Como hubiera un hombre hidrópico ante él, Jesús preguntó a los letrados y fariseos. ¿El sábado es lícito curar o no? Ellos guardaron silencio. Entonces, tomándole, lo sanó y despidió. Y les dijo, ¿Quién de vosotros, si un hijo o un buey se le cae al pozo, no lo saca al momento, aunque sea sábado? y ellos no supieron qué contestar a eso. Al que le había convidado le dijo también, Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, pues entonces ellos te convidarán a su vez, y con eso quedarás ya pagado. En cambio, cuando des un banquete, convida a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y no te pesará, pues como ellos no te podrán corresponder, serás recompensado en la resurrección de los justos. Querían presentarle unos niños para que les impusiese las manos y orase por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los traían. Jesús al verlos se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque los que son así es el reino de los cielos. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. y los abrazaba y bendecía poniendo las manos sobre ellos. Se le acercaron unos fariseos para decirle, Sal, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Ir a decir a esa zorra que yo echaré los demonios y haré curaciones hoy y mañana, y al tercer día habré terminado. Con todo, me es necesario hoy y mañana, pero pasado mañana debo marcharme, porque no conviene que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús alude a dos desgracias. Que Pilato mató a unos galileos en el templo, habrían provocado alguna sedición o alboroto, y a las muertes ocasionadas por un derrumbamiento. Toda desgracia de alguna forma está causada por el pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no las habría. Pero las desgracias o castigos en esta vida, y es enseñanza de Cristo, no recaen necesariamente sobre los peores. ¿Por qué? Misterio de los planes de Dios, que es absolutamente libre y actúa según le agrada, siempre con infinita justicia y bondad, pero también con entera libertad. La lección que hemos de sacar, según nos avisa Jesús, es que si no escarmentamos en cabeza ajena y no hacemos penitencia de nuestros pecados, no escaparemos al castigo definitivo que será después de esta vida. Jesús hace otros 2 milagros en sábado para probar la fe de los judíos, quienes, en vez de aceptar los signos de Dios, reinciden en su hipocresía blasfema de impedir que Dios haga milagros en sábado, pues evidentemente los milagros los hace Dios. También insiste Cristo en el valor de las obras de caridad con los necesitados, que nos las pagarán en el cielo. ¿Practicas algunas? El cariño e interés de Jesús hacia los niños, cuya inocencia hemos de imitar, ha de impulsarnos a todos a la defensa y promoción de la educación católica, en las familias, en los colegios, en las parroquias. Por algo la Iglesia se esfuerza tanto en ella y reprueba a los partidos políticos que la dificultan. Cristo en su predicación no escatima las frases más duras, a los fariseos, a Herodes Antipas, al pueblo y a las ciudades impenitentes. No porque le falte amor, sino por el grande que les tiene, los vitupera para que se enmienden. Aprendamos de Jesús a no reprender sin amor, ni a dejar de hacerlo por comodidad o desinterés, cuando sea nuestro deber. La resurrección de Lázaro. María, la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos, vivía con su hermana Marta en la aldea de Betania. Su hermano Lázaro cayó enfermo y las hermanas enviaron a decirle, Señor, el que amas está enfermo. Jesús cuando lo oyó dijo, Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo del Hombre. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en aquel lugar. Después dijo a los discípulos, Vamos otra vez a Judea. Maestro, te buscaban hace poco los judíos para apedrearte. ¿Y vas a volver allá? ¿No son 12 las horas del día? Si uno camina de día no tropieza porque tiene la luz del sol. No como si uno anda de noche que tropieza porque no tiene luz. Lázaro, nuestro amigo, duerme. No obstante, voy a despertarlo.
Señor, si duerme, sanará. Lázaro ha muerto, y por vosotros me alegro no haber estado allí para que creáis. Pero vamos allá. Entonces Tomás, al que llamamos mellizo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, lo encontró que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a consolarlas por su hermano. Marta, en cuanto oyó que llegaba Jesús, salió a su encuentro, en tanto que María seguía sentada en la casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Sin embargo, aún ahora sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que viene al mundo. Dicho esto, se fue y comunicó aparte a María, su hermana. El Maestro está aquí y te llama. Ella, nada más oírlo, se levantó rápida y se fue hacia él, pues Jesús no había llegado a la aldea, sino que estaba todavía en el sitio donde la había encontrado Marta. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, cuando vieron a María levantarse deprisa y salir, la siguieron, pensando que iba a llorar al sepulcro. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y a los judíos que la acompañaban, sollozó y se emocionó. Preguntó: ¿Dónde le habéis puesto? Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas, por lo cual decían los judíos: Mirad cómo le quería. Pero algunos murmuraban: Este que abrió los ojos del ciego, ¿no pudo hacer también que el otro no muriese? Jesús, sollozando, se dirigió al sepulcro, una cueva sobre la cual había una piedra. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo exclamando: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y diciendo esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atado los pies y manos con vendas, y envuelta la cara en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de María, como vieron lo que hizo, creyeron en él. Sin embargo, algunos de ellos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Por ello, los grandes sacerdotes y fariseos convocaron el Sanedrín, y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchos prodigios. Si le dejamos, todos creerán en él, y vendrán los romanos y arruinarán nuestro templo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, el que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no os dais cuenta ni reflexionáis que os interesa que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo aquel año sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por su nación, y no solamente por su nación, sino también para congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Por tanto, a partir de aquel día estaban decididos a matarlo. Por la forma de hablar de San Juan, parece que María era más conocida entre los cristianos que Marta, y era conocida porque había ungido a Jesús. Después contará cuándo. Probablemente, según dijimos, es distinta de María Magdalena, aunque el ser conocida como la que ungió a Jesús, lo cual hizo también la Magdalena, es un argumento para creerse a la misma como lo creyó la Iglesia latina. San Lázaro, según la tradición, fue obispo de Marsella, y allí murió. Su fiesta es el 17 de diciembre. El sepulcro de donde fue resucitado era muy venerado ya en el siglo III. Desde el siglo XVI hay encima una pequeña mezquita. Donde estaba la casa de Lázaro, cerca de la tumba, se levanta la iglesia de San Lázaro, construida en 1952,
sobre restos de otras anteriores, cuyo antiguo atrio llegaba hasta su tumba. Tomás significa en hebreo mellizo, lo que en griego se dice dídimo, y San Juan cita este nombre porque con él sería conocido en la primitiva cristiandad. Cuando los discípulos vacilan ante el riesgo que suponía ir con Jesús a Judea, Tomás tiene ese arranque valiente que es todo un modelo de seguimiento. Vamos y muramos con él. Jesús nunca olvida nuestras buenas acciones y algún día curará la incredulidad de Tomás metiéndole la mano en sus llagas. Otras frases de este emocionante relato. La delicada petición de las hermanas dirigida certeramente al corazón de Jesús. El que amas está enfermo. Y la confesión de fe de Marta. Creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús exige la fe plena antes del milagro. Fe ya insinuada por Marta. Aún ahora sé que Dios te concederá lo que le pidas. Jesús hace este milagro de resucitar a un muerto de 4 días como prueba que Él es la resurrección y la vida, y que es capaz de dar la vida temporal y eterna a quien crea en Él. Es obvio que muchos creyeran en Él, y cómo no con tales pruebas. Claro que terminaría creyendo todo el pueblo, pero el egoísmo de los miembros del Sanedrín o Senado judío solo se mueve por razones materiales. ¿No se les ocurre que si Dios tiene tal poder sobrehumano, en una hipotética lucha con los romanos les vencería, como Moisés a los egipcios o Josué a los primitivos palestinos? Quien está apegado a la tierra y pagado de su soberbia, no es capaz de creer ni con milagros. Los fariseos añadían a su incredulidad y sensualidad la repugnante hipocresía de presentarse como santos. Persiguen a Jesús alegando razones religiosas y apoyándose en la autoridad sacerdotal. Desgraciadamente, tampoco es rara esta hipocresía entre los cristianos, religiosos y sacerdotes. Y bien debemos examinarnos si no caemos a veces en ella, ambicionando poder o fama, bajo capa de ser observantes o de buscar la mayor gloria de Dios. Notemos finalmente que deciden matar a Jesús por este milagro que ha sido, más que ningún otro, un acto de amistad. También en este sentido, Jesús da la vida por un amigo, por todo el que quiera ser su amigo, como por ti. Jesús se retira a Efrén. Predice por tercera vez la pasión. La madre de los Zebedeos. Desde que determinaron matarlo, Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se fue a la región cercana al desierto, a una villa llamada Efrén, y permaneció allí con los discípulos. Al acercarse la Pascua de los judíos, muchos de aquella región subieron a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ya los grandes sacerdotes y los fariseos habían mandado que si alguno sabía dónde estaba, lo denunciasen para detenerlo. Cuando iban subiendo a Jerusalén, Jesús, con asombro de ellos, al caminar se les adelantaba, y les seguían con miedo. Tomando aparte a los 12 les dijo: Como veis, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que está escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre, pues será entregado a los grandes sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, quienes lo abofetearán y escupirán. Se burlarán de él, lo injuriarán, y después de azotarlo lo matarán. Luego, al tercer día, resucitará. Ellos no entendieron nada, pues les resultaba este lenguaje oscuro y no sabían qué había dicho. Pensaban que enseguida iba a manifestarse el reino de Dios. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con ellos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Di que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Podemos. Beberéis mi cáliz y recibiréis mi bautismo. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no puedo concederlo, sino a los que tiene dispuesto mi Padre. Oyeron eso los otros 10 y se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús les llamó y les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los dominan y los poderosos los oprimen. No ha de suceder así entre vosotros. Que el mayor sea como el menor
y el que manda como el que sirve. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido sino a servir y dar la vida para redimir a muchos. Efrén o Efraín, la actual Taibe, está a 19 kilómetros en línea recta al norte de Jerusalén. Región fértil, aunque entre ella y el Jordán el terreno es montañoso y desértico. ¿Qué mes era? A Perea había ido Jesús de Jerusalén hacia mediados de diciembre del año 29. Volvería para resucitar a Lázaro quizás a fines de febrero. A Efrén iría poco después y estaría hasta fin de marzo. Viernes Santo fue el 7 de abril. Es significativa la observación de San Juan que Jesús les admiró por su prisa cuando se dirigía a Jerusalén a morir, plenamente entregado a la voluntad del Padre de que bebiera el amargo cáliz. Señor, por tu caminar decidido hacia la pasión, dame fuerza para que yo también camine por las sendas ásperas en que Dios me ponga. Los apóstoles tenían tan metida la idea de un Mesías rey glorioso que su ilusión terrena no les permitía ver los planes sobrenaturales de Dios. Señor, que nosotros los entendamos, aunque destruya nuestras ilusiones terrenas. Parecía próximo el enfrentamiento final con las autoridades judías, y los discípulos soñaban con la revolución, su revolución, que, tal vez con lucha, pero les proporcionaría los primeros puestos en el reino mesiánico. Santiago y Juan dieron casi un golpe de estado por medio de su madre para sacarle a Jesús la promesa de ser sus privados. En realidad ya lo eran, junto con Pedro, pero querían asegurarse más, y quizás, sobre todo, desbancar a Pedro de su prometida primacía. Su madre es la intermediaria. Sin embargo, buena prueba que ellos la han movido, es que Jesús les responde no a ella, sino a ellos. No sabéis lo que pedís. Mucho debía apreciar Jesús a la madre de Santiago y de Juan, cuando éstos, a pesar de ser sus preferidos, creen que más conseguirá su madre. ¿Qué sabemos de ella? Al pie de la cruz hubo, con la Santísima Virgen, 3 heroicas y santas mujeres. Según San Mateo, María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. En el lugar paralelo, San Marcos nombra también a las 3, a María Magdalena, a María madre de Santiago el menor y de José, y a Salomé, lo que quiere decir que Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago el mayor y Juan. Este último, San Juan Evangelista, testifica a su vez que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, por lo cual vemos que María, la mujer de Cleofás, es la María madre de Santiago el menor y de José, y que Salomé es hermana de la Virgen. Algunos interpretan que la hermana de la madre de Jesús es María de Cleofás, pero sería absurdo que San Juan, testigo presencial, omitiese citar el momento tan solemne a su madre ya difunta y santa, muy conocida en Éfeso, donde escribe su Evangelio, pues probablemente iría a vivir a Éfeso con su hijo y su hermana. Otra cosa explicable es que no la nombre como madre suya. La Iglesia celebra la fiesta de Santa María Salomé el 22 de octubre. Jesús nos dio en aquella ocasión otra enseñanza muy importante. Fácilmente imaginamos que ganar los puestos en el reino de los cielos es como hacer unas oposiciones, y que Dios los dará a quienes mejor puntuación saquen. Pero no, es Dios quien nos designa un puesto, quien nos elige para él, aunque luego tenemos que merecerlo, tenemos que beber nuestro cáliz, tomar nuestra cruz, negociar bien nuestros talentos. Y, repitámoslo una vez más, hemos de aceptar con rendida obediencia, sin envidia alguna, que Dios elija a otros para puestos más altos, en la tierra o en el cielo, o les dé más oportunidades y gracias. Quizás el pecado de los ángeles fue precisamente no admitir como superior a un hombre, Jesús, a quien deberían adorar al ser concebido y estar sometidos a él. Hebreos 1:6, 1 San Pedro 3:22.
e incluso aceptar como reina a una mujer, a una simple criatura de naturaleza inferior a la suya. Cristo acaba con la permanente paradoja cristiana. Para ser de los primeros en el cielo hay que colocarse entre los últimos de la tierra. Su ejemplo es irrefutable. Más aún, Él y nosotros con Él, así redimiremos el mundo. La expresión exacta de Jesús es que da la vida como litron, palabra griega que significa el precio que se da por el rescate o libertad de los esclavos. Esta realidad estupenda la repiten muchas veces San Pedro y San Pablo. Habéis sido rescatados no con oro y plata, sino por la sangre de Cristo. En la cruz, Él cargó con nuestros pecados para hacernos justos, curándonos con su herida. Primera San Pedro. Y San Pablo, habéis sido comprados a buen precio, pues uno ha muerto por todos. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados, se entregó en rescate por todos, para quitar los pecados de muchos. Anuló el recibo de nuestras deudas y lo canceló clavándolo en la cruz. Por la obediencia de uno, muchos han sido santificados. Con su obediencia hasta la muerte, vemos que satisfizo por todos a la justicia divina que así lo exigió. Satisfizo por todos los que queramos aprovecharnos de su redención, de ese indulto y fuente caudalosa de santificación. Paso por Jericó. Zaqueo. Curación de Bartimeo. Entró Jesús en Jericó, y cuando la cruzaba, un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, intentaba ver quién era, pero se lo impedía la muchedumbre, pues era bajo. Entonces corriendo se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar Jesús a aquel sitio levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó rápido y lo recibió con alegría. Viendo esto, todos murmuraban: ¿Ha ido a hospedarse en casa de un pecador? Zaqueo, de pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. Hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque este es ya hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Al salir de Jericó con sus discípulos y mucha gente, un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le mandaban callar, pero él gritaba más alto: Hijo de David, ten compasión de mí. Se detuvo Jesús y dijo que se lo trajeran. Llamaron al ciego. Ánimo, levántate, que te llaman. Él, tirando su capa, dio un salto y se fue hacia Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. Jesús tocó sus ojos y le dijo: Vete, tu fe te ha curado. Y al momento vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo viendo aquello alababa a Dios. Zaqueo sería pecador, pero era tal su deseo de ver a Jesús que no le importó el ridículo de subirse a un árbol, a una higuera silvestre. Si después de dar la mitad de lo que poseía, con el resto aún pudo indemnizar 4 veces a quien hubiese defraudado, no debió ser esto mucho, en todo caso poco más de la 10ª parte de su fortuna. Jesús llama a su puerta y no solamente le abre su casa, sino que la vacía de la riqueza para hacer sitio al Señor. Que si tenemos el corazón lleno de criaturas, no cabe en él el Creador. Quien es infinito, necesita todo nuestro espacio y afecto. San Mateo no dice el nombre del ciego, en cambio dice que fueron 2 ciegos los curados. Así sería, pues él estaba presente. Pero San Marcos y San Lucas citan únicamente a Bartimeo, probablemente por ser muy conocido después entre los cristianos. San Lucas pone el episodio a la entrada en vez de a la salida. ¿No son extraños estos desplazamientos en su estilo narrativo, que agrupa los hechos por otras razones, no siempre siguiendo el orden cronológico riguroso? En Bartimeo es notable y ejemplar para nosotros
su fe y confianza en el corazón de Jesús, su deseo de ver y su diligencia. A pesar de que le mandaban callar y de que era un pobre mendigo, no tiene respeto humano ni pereza. Le aconsejarían que esperase otra ocasión más a propósito, que entonces Jesús iba deprisa y con mucha gente. Si les hace caso, nunca hubiera recobrado la vista. Jesús no volvería a pasar por Jericó. Días después iba a morir. Es muy arriesgado dejar para más tarde el acudir a Dios. Jesús marcha hacia Jerusalén. En Jericó pone San Lucas la parábola de las minas, y es probable que por aquí contase también la parábola del buen samaritano, pues el camino entre Jericó y Jerusalén era solitario, serpenteando entre montes pelados por el llamado desierto de Judá. Jesús llegó a Betania el sábado 1 de abril, 6 días antes de la Pascua. Cena en casa de Simón. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Le dieron una cena en casa de Simón el leproso. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María se acercó a Jesús con una libra de nardo puro, muy caro, en un frasco de alabastro. Rompió el frasco y ungió con el perfume su cabeza y sus pies, los cuales secó con sus cabellos. La casa se llenó con el aroma del perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, comentó indignado: ¿A qué viene este derroche? Podía haberse vendido este perfume en más de 300 denarios y haberlos dado a los pobres. Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, robaba lo que se metía. A los que se enfadaron con María, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Dejadla en paz. Ha hecho una obra buena conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros y podéis socorrerles cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este perfume se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en todo el mundo donde se predique el Evangelio, se dirá también en memoria suya lo que ella ha hecho. Gran número de judíos se enteraron que estaba allí y fueron no solamente por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado. Entonces los grandes sacerdotes determinaron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos por su causa y creían en Jesús. Al día siguiente, domingo de Ramos, la muchedumbre salió a su encuentro en Jerusalén con ramos de palmera. El descanso sabático acababa al ponerse el sol. Por eso el banquete fue más tarde, una cena. Simón, nombre muy corriente en la época, es llamado leproso quizás porque Jesús le curó de la lepra, como escriben muchos santos padres. Algunos sostienen no sólo que es una misma persona esta María de Betania, María Magdalena y la pecadora que ungió los pies del Señor, sino que aquella escena en casa de Simón el fariseo, narrada por San Lucas 7:36, la identifican con esta cena de Betania relatada por los restantes evangelistas. Identificación imposible, aun siendo una misma mujer, lo que no deja de ser probable, porque aquel episodio ciertamente fue antes de la muerte de Lázaro, pues la mujer todavía era pecadora y no tenía amistad con el Señor. El día exacto nos lo da San Juan, que concreta lo que en los otros evangelios queda confuso, ya que la ponen después del domingo, una prueba más que no siempre sigue en el orden cronológico. El perfume legítimo de nardo se importaba de la India en frascos de cuello largo y estrecho que se rompía para utilizarlo. Mientras Marta servía, obra buena que también se recuerda en todo el mundo al predicar el Evangelio, María hace un obsequio regio a Jesús. ¿Acaso cuanto tengamos no es poco para obsequiar a nuestro Dios? Por mucha riqueza que le ofrezcamos en el culto, ¿no es suyo todo lo que tenemos? ¿Y no nos dará mucho más si le agradamos? Tremenda la falta de fe y de reverencia de Judas. Prueba de su falta de afecto, porque, como dice San Juan, era ladrón. E hipócrita, que ponía como pantalla de su ambición el bien de los pobres. Yo me pregunto, ¿no estamos hoy viendo a muchos seguidores de Cristo, católicos, que imitan a Judas? ¿No tienen ni fe en la providencia de Dios,
ni respeto al cuerpo de Cristo en su sacramento. Critican el esplendor del culto a nuestro Señor omnipotente, y tampoco les importan los pobres, que no imitan precisamente a Zaqueo en sus limosnas. Con la pantalla de la caridad, del apostolado, de la gloria de Dios, buscan satisfacer su ambición de poder y de fama, quizás intentando engañarse ellos mismos, contentar su conciencia en frase ignaciana. Por ello, todo el que quiera ser cristiano auténtico tendrá que examinarse con toda sinceridad sobre la pureza de su intención o limpieza de corazón. Jesús dice que aquella unción era preparación para su muerte, pensamiento que se ve no le abandonaba y que tampoco nosotros hemos de olvidar, el pensamiento de la muerte. La santidad de Juan 23 se debió en gran parte a que cada día pensaba podía ser el último de su vida. Y qué distinta es esta vista en el momento de la muerte, como la vio Jorge Manrique a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, que pronto se va el placer, cómo después de gozado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente, cómo en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Con razón, nos podemos preguntar con el poeta: ¿yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo de morir es infalible. ¿Dejar de ver a Dios y condenarme? Triste cosa será, pero posible, posible, y río y duermo, y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Para asegurar nuestra salvación, qué mejor que acudir a Cristo por medio de Santa María.